Hola, exploradores de conocimiento. Bienvenidos a Mi Universo, el espacio donde buscamos expandir nuestra curiosidad y comprensión del mundo. Hoy tenemos un tema muy especial que se llama 5 razones importantes por las cuales debemos enseñar a los niños los principios bíblicos sin necesidad de pertenecer a una religión. ¿Te has preguntado alguna vez cómo los principios bíblicos pueden impactar el desarrollo de los más pequeños? Pues quédate con nosotros, porque te lo vamos a contar. Aprendamos juntos. Enseñar a los niños principios bíblicos no implica necesariamente afiliarlos a una religión, sino brindarles valores y enseñanzas universales que pueden guiarlos en su desarrollo personal y social. Aquí tienes 5 razones importantes para hacerlo. 1. Desarrollo de valores morales. Los principios bíblicos, como el amor, la honestidad, la justicia y la empatía, ayudan a los niños a formar una base ética sólida. Estos valores les enseñan a distinguir entre lo correcto y lo incorrecto, fomentando una convivencia armoniosa con los demás. Por ejemplo, José, el soñador, cuya historia está en Génesis desde el capítulo 37. Nos enseña valores como el perdón, la paciencia, la fidelidad, perseverancia y obediencia. A través de la historia de José, vemos cómo a pesar de las injusticias que vivió, que fue ser vendido por sus hermanos, injustamente y encarcelado, él nunca dejó de ser fiel a su Creador y con el tiempo perdonó a sus hermanos. Esto nos enseña que la paciencia y el perdón son esenciales en momentos de sufrimiento. 2. Promoción de la resistencia y la esperanza. Historias como la de David y Goliat enseñan a los niños a superar adversidades con resistencia, esperanza y valentía. Estos relatos inspiran a no rendirse ante los desafíos y a confiar en que siempre hay una solución. Los valores más resaltantes de esta historia son la valentía, la fe y la confianza en el Todopoderoso. David fue un joven pastor que en tiempos de guerra enfrentó al gigante Goliat y con solo una honda y 5 piedras, confiando completamente en su Creador, derrotó a su gigante enemigo. La historia destaca la importancia de tener siempre fe en el Todopoderoso, incluso en circunstancias que parecen imposibles. 3. Promoción del respeto y la tolerancia. Los principios bíblicos enfatizan el amor al prójimo, el respeto a los demás y la importancia del perdón. Esto ayuda a los niños a ser más comprensivos y a convivir con personas de diferentes creencias y culturas de manera pacífica. Estos valores más resaltantes se encuentran desde el capítulo 18 del Génesis con Abraham, quien fue llamado el padre de la fe, porque además mostró respeto y tolerancia en su trato con los demás, incluso con aquellos que no compartían su fe. Por ejemplo, cuando intercedió ante el Creador por la ciudad de Sodoma, Abraham mostró respeto por la justicia y misericordia divina, pidiendo que la ciudad fuera perdonada si se encontraban, aunque sea un justo en ella, no fuera destruida. 4. Enseñanza de la gratitud y la humildad. La Biblia resalta la importancia de ser agradecidos y humildes en la vida. Enseñar esto a los niños los ayuda a valorar lo que tienen, a evitar actitudes egoístas y a desarrollar una mentalidad más positiva. En el libro de Éxodo, a partir del capítulo 13, nos relata la historia de Moisés, que fue un excelente ejemplo de humildad. Aunque fue elegido por el Creador para liberar al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto, él no se sintió digno de esa tarea. En varias ocasiones mostró una actitud humilde, reconociendo que el poder de su misión provenía del Todopoderoso y no de sus propias habilidades. Además, Moisés fue agradecido con su Creador por su guía y protección durante su liderazgo. 5. Fortalecimiento del sentido de propósito. La Biblia está llena de personajes que, a través de sus experiencias, enseñan el fortalecimiento del sentido de propósito. Estos personajes, a través de sus luchas y triunfos, nos muestran cómo encontrar y mantener el propósito divino en medio de la adversidad. El mejor ejemplo lo encontramos en el Salvador, en todos los evangelios del Nuevo Testamento. El mayor ejemplo de propósito en la Biblia es el mismo Mesías. Desde su nacimiento, él sabía que su misión era salvar a la humanidad. A lo largo de su vida, mantuvo un enfoque claro en su propósito, incluso cuando enfrentó grandes dificultades, como la tentación, el rechazo y finalmente la crucifixión. Él nos enseñó que, al mantener nuestra mirada en el propósito divino, que podemos superar cualquier obstáculo y cumplir con nuestra misión en este mundo. Muchos relatos bíblicos inspiran a los niños a encontrar su propósito y a vivir con significado.
Les enseñan que cada persona tiene un papel especial en la vida y que pueden hacer el bien en su entorno con sus acciones. Las historias de sus personajes hoy siguen siendo modelos de cómo debemos interactuar con los demás en un mundo diverso. Enseñar estos principios desde una perspectiva educativa y formativa puede beneficiar a los niños en su crecimiento personal sin necesidad de que sigan una religión específica. Esto es un tesoro invaluable. Y ahí lo tienen, amigos, 5 razones clave para enseñar a los niños estos principios valiosos. Recuerda que estos valores pueden guiarlos a su propósito, ser personas más empáticas, fuertes y llenas de esperanza. Si te ha gustado este video, no olvides darle like, compartir con amigos que merecen aprender estos valores y suscribirte a nuestro canal para más contenido fascinante. Y dale a la campanita. Nos vemos en el próximo video, exploradores. Hasta pronto y que sigas creciendo en conocimiento.